Luego ahora ya viene un poco más la Wikimedia, que es donde les decía que hay otra forma de contribuir también a la Wikipedia, que es a través de archivos multimedia. Entonces los archivos multimedia básicamente permiten enriquecer los artículos de la Wikipedia con imágenes o videos. Y para que no sea solamente texto lo que se describa sobre un objeto o persona. Entonces, ¿cómo llegamos hasta ahí? Pues desde Wikipedia en quechua hacemos clic en Llankapuzcaykuna, luego está Multimedia Tachorjuy y luego nos mostrará esta interfaz que vemos aquí. Y aquí, si no tienes la cuenta, te va a poder crearla o asociarla de la Wikipedia, de la cuenta que has creado en Wikipedia en quechua. Entonces, se asocia automáticamente. Sí. La interfaz para crear el usuario es un poco el mismo procedimiento. Es el usuario, la contraseña, repetir la contraseña, el correo electrónico, recomendado, no obligatorio. Y aquí también te pregunta por qué, ¿no? Puedes poner una sentencia simple. Y después tienes que decir, Rakikunata Kamari, como crear la cuenta. Podemos crear la cuenta como ejercicio. No sé, a ver, si alguno lo prueba, si en 2 minutos o 3 minutos de probar, de alguno de ustedes que pueda intentarlo, si se puede, si es mucho más fácil, porque si ya tienen la cuenta de Wikipedia, se va a enlazar automáticamente y ya van a estar logueados con la sesión iniciada. A ver, alguno que lo intente y que me diga que se puede o no se puede. Ajá, perfecto. Muy bien. Vamos a ver. Ya. Ok, bueno. So, estamos en la Wikipedia en quechua y luego vamos hasta Llamkapuzhaykuna y luego nos muestra esta opción de multimedia tachurkuy. Una vez que hacemos clic aquí y les debería salir esta opción directamente porque ya tienen la cuenta en la Wikipedia. O les puede salir alguna opción que diga quieres crear tu cuenta o enlazar tu cuenta y es aceptar solamente. Igual mi interfaz se ve muy pequeña. Debería ser así, me parece. Vale, entonces habíamos hecho Llamkapuzhaykuna, clic ahí, Multimedia Tachurkuy, hacemos clic ahí también y deberíamos ver este asistente de subidas. ¿Alguien que me diga no se puede? ¿O que sí se ha podido? Se pudo, se pudo. Listo, perfecto, miren. Sí, no necesitaste crear otra cuenta, ¿verdad? Era solamente asociarla y ya está. Sí, perfecto. Ujú. Se puede iniciar sesión con tu misma cuenta también, sí, es verdad. Ok, perfecto. Entonces, aquí ya empezamos a cómo subir los archivos multimedia. Entonces, aquí un proceso de, puedes aprender a través de un tutorial
subir la imagen, que es buscarlo en tu computadora o arrastrarlo hacia aquí. Luego, definir los derechos de autor, en este caso, si la imagen o la foto o el archivo te pertenece. Luego, describir un poco esto, añadir metadatos y usar esto en los artículos de Wikipedia. Bien. Una vez ya tenemos la cuenta, habíamos creado la cuenta. Ahora, sí, aquí también puedes cambiar el idioma. Si les aparece en español automáticamente, lo pueden cambiar al quechua. Si les aparece en quechua y lo prefieren en español, también lo pueden hacer. Pero la idea es un poco familiarizarse con la interfaz en quechua, así que puede costar al principio, puede parecer raro, extraño, pero una vez que se acostumbren, todo bien. Ok, entonces en este caso es mucho más simple porque el icono para cambiar de idioma está en la parte de arriba, como el Google Translate, un poco ese icono tiene, y le hacen clic y ahí buscan el idioma al que quieren traducirlo o cambiar la interfaz. ¿Vale? Bien. Perfecto. Bueno, si alguno quiere probar de cambiar el idioma, lo voy a pasar por esta vez. Y aquí describí un poco la interfaz, para qué sirve cada botoncito. El primero, Javaspanca, igual que en la Wikipedia en quechua, es para la página principal, que es un poco la introducción a la Wikimedia Commons. Bienvenido. Ayuda Pajpanca, un café de notificaciones, un Yanapa para donar. Y luego ya está en la parte de participa, en esta parte. Ahí subir archivo. Hay también ñaca, huchas, hakuna, que serían las últimas ediciones o las últimas subidas de archivos. Después está también archivos nuevos, los últimos archivos nuevos que se están subiendo, los puedes ver ahí. Y así como ejemplo, simplemente para probar, podemos intentar la opción, ¿cuál fue el último archivo subido? Entonces, solamente podemos ir a archivos nuevos y ver, por ejemplo, aquí, archivos nuevos. Este tipo de imágenes se han subido. Sí, y ven que es como a las 10:35 hora de aquí. No, sí. Entonces, ahí también se pueden ver las últimas ediciones. ¿Cuáles han sido las últimas ediciones? Después, archivos aleatorios también. Igual que la Wikipedia en quechua, te muestra una foto random. Después también hay contactar, que si hay algún problema, reutilización de contenido, personas o naciones, eso también se puede discutir. Ok, archivos nuevos, aleatorios, ya lo expliqué. Esto para contactar es simplemente si quieres si necesitas ayuda de algún soporte técnico dentro de la Wikimedia Commons. Explorar archivo aleatorio, eso ya lo hicimos. Ok. Aquí hay una pregunta que me dice, ¿notificaciones no podría ser YAO? Sí, incluso me suena más familiar todavía. Para el teléfono yo pondría YAO, por ejemplo. Pero en situaciones diversas, pues también igual cambia a lo mejor la palabra que se usa. Pero como dije antes, también a veces es más por el uso. Si YAO es más difundido, pues al final aceptamos como YAO. Y si al final otra palabra es más aceptada, más usada, también se acepta. Pasa un poco en todos los idiomas.
Perfecto. ¿Alguien quiere compartirme algo que les haya salido en el archivo aleatorio? E incluso no necesitan... a ver si están ahí. Pueden hacer... Me parece que sí. Esto funciona así. Sí. Vale. Hacen clic ahí. A ver, Mirela dice si puede crear el currículum en la Wikipedia. Puedes poner tu biografía, pero no como un artículo. Por ejemplo, si eres un usuario, mi usuario lo tengo aquí, en este nombre. ¿Ok? Dentro de la wiki, en todas las wiki projects. Por ejemplo, vamos a entrar a la Wikipedia en quechua. Y yo tengo aquí mi nombre de usuario, ¿verdad? En la parte superior, en medio más o menos. Le hago clic y aquí tengo una información acerca de mí. Entonces, esto lo puedes hacer, pero esto no se hace público en la Wikipedia. O sea, esté público, pero no es relevante, no afecta a la comunidad, no es indexado por los buscadores ni nada. Es para conocerte dentro de la comunidad solamente. Entonces, yo no recomiendo a nadie crearse un artículo de tu biografía como artículo de Wikipedia. Porque si de verdad es importante lo que tú haces, lo que tú eres, pues alguien más lo va a crear. Puedes hacerlo, Matías. O sea, puedes hacerlo en esta parte. Mira, es el mismo formato y todo esto. Eh, tiene la misma estructura y todo eso. Solamente haz clic en tu nombre de usuario y te va a mostrar una página y empiezas a editarlo. Aquí, a editar. Y aquí está. Cham, cham, cham. ¿Vale? Bien. Bien. A ver si me sirve. Perfecto. Archivo aleatorio hemos hecho. Lo que enlaza aquí. Sí, estas son las opciones de la Wikimedia también. Si tienes una fotografía, por ejemplo, te dice qué es lo que está enlazando ahí. Es como los artículos que están utilizando. Después está también el historial de los cambios enlazados que existen. Después está también un enlace permanente a la imagen. Aquí información, Angamanda Huyakuna. Información acerca de este archivo, en este caso de la foto, qué cámara ha sido tomada, cuándo se ha subido, la calidad de la foto, la descripción de la foto, en qué idioma está el nombre, un poco información básica del archivo. Y también se puede nominar una foto para que sea borrado. Si crees que una foto tiene derechos de autor, es decir, alguien lo ha reconocido como plagio o cualquier cosa similar, se puede denunciar o notificar al proyecto y decirle, pues esta foto no es realmente de él. A mí me han enviado un montón, ¿eh? Yo he subido mi foto ahí y por probar, he subido mi foto y al final me dijeron, no, esto ha sido publicado primero en Facebook, así que no podemos aceptarlo porque es como si los derechos ya los cediste a Facebook. Entonces, ten mucho cuidado con lo que subes. Hay unas reglas también ahí. Primero, si vas a subir algo que sea tu creación. Y segundo, si vas a subir algo, tienes que tener por escrito que alguien, o sea, si vas a subir una foto de alguien más, que ha tomado alguien más, tienes que tener por escrito la autorización de usar esa foto. Miré la pregunta si se pueden colocar dos fotos juntas para que las personas voten. Para que voten, no, creo que hay una opción, pero es como un juego, una aplicación que
se basa en la Wikipedia. Entonces, hay un montón de aplicaciones, que no lo vamos a tocar hoy, pero hay un montón de aplicaciones que tú puedes incluso contribuir a la Wikipedia simplemente jugando. Por ejemplo, hay una foto que han subido y no tiene descripción y un algoritmo, un bot, te dice, ah, ¿esto es un perro o es un gato? Y tú votas y dices, ah, me parece que es un perro, pan, me parece que es una casa, haces clic a la casa. Entonces, hay maneras también indirectas de editar la Wikipedia, pero se contribuyen al proyecto general, no específicamente la Wikipedia en quechua. Era solamente para dar información. Ahora, ¿cómo se ponía el traductor en la parte superior derecha? El traductor en la parte superior izquierda. Ah, ¿quieres el traductor? ¿Qué traductor? Ah, de la Wikipedia dices. Vale, vale, vale. Un momento, ahora te lo muestro. Kunitanpacha, Kunitanpacha. So, estamos en la Wikipedia. Tenemos aquí el Yankapus Haikuna. Y aquí hay una opción que dice Tigras Hakuna. Y luego aquí te hay artículos sugeridos. O puedes empezar uno nuevo. Musukta Tigray. Y aquí escoges, ¿no? Uno que no ha sido creado, por ejemplo este. Y le pones Tigray. Te muestra del español al quechua. Entonces tú en esta parte, en la parte derecha, tienes que escribir la información en quechua. No es una traducción literal, porque no se recomienda, como dije antes, sino la información que tú crees que es relevante para el artículo. Entonces, ahí. Y luego le pones publicar tijeras jato y ahí. Bien. Más cosas. Bueno, entonces, puedes subir las fotos que quieras, pero también pueden ser denunciadas y que algunas personas pues decidan quitarlo. El proyecto decida quitarlas por consenso. También se hace una votación para que las fotos se declaren como plagios o con falta de derechos de autor. Así que por experiencia propia les digo que ya he recibido mensajes de eso, así que es un proceso de aprendizaje también. Pero les digo que si han subido fotos a Facebook, ya es menos probable que lo acepten dentro de la Wikimedia Commons. Es mejor que lo suban directamente porque una vez se liberan los derechos dentro de la Wikimedia Commons y se pueden usar en cualquier parte del mundo. No, puedes. Hay una opción para conectar Flickr con la Wikimedia Commons. Entonces sí que puedes, pero no, Facebook, por ejemplo, no, que es propietaria, que es muy propietario. Sí, eso. Después, ¿qué más cosas tenemos? Explora Pancamanta Willacuna. Sí, creo que esto ya lo hemos visto. O sea, que se los he mostrado aquí. Porque de verdad, sería súper guay si puedo terminar todo lo que he planeado, aunque sean grandes rasgos y profundizamos también en la siguiente sesión. Vamos a dejar el ejercicio. Entonces, y lo mismo, aquí también se puede descargar en PDF. Yo creo que aquí no se puede crear libros, pero se pueden descargar en PDF. Se pueden imprimir también. Pueden hacer la prueba. Y aquí está un poquito un tutorial de qué es lo que acepta o no la Wikipedia, consejos útiles para contribuir en la Wikimedia Commons. Tienes que subir archivos que son tu propia autoría y no trabajos de otros. ¿Cuál es la excepción? Si tú tienes un permiso de esta foto que estás subiendo, puedes subirla. O si la foto o el objeto que estás fotografiando tiene más de 150 años, básicamente.
una ruina, por ejemplo, la puedes fotografiar y presentarla. ¿Qué más? Aquí, ¿cómo subir el archivo? Estamos dentro de Wikimedia Commons, que sería... aquí. Y la opción Nikita Churju. Y aquí empezamos a subir los archivos. ¿Vale? Entonces, súper sencillo. Yo hago un ejemplo. Yo subí una foto que tomé en mi pueblo y donde estábamos haciendo un taripacui que se hace a las alpacas y a la chacra también. Entonces ahí hacemos una ceremonia con coca, con vinito, serpentinas, un poco bailamos y tocamos y sí, es súper lindo. Entonces, escoges la foto, la seleccionas, la subes y después dices, este archivo es mi propio trabajo, lo declaras como es una declaración jurada. Luego, describes un poco el artículo o la foto, en este caso, le pones en quechua cuál es el título y también cuál es el título en otros idiomas. Puedes ponerlo en inglés, en alemán, en chino, bla, bla, bla. Y también las descripciones, las fechas en las que se han tomado las fotos, a qué categorías pertenecen, la ubicación de la foto, demás. Después puedes añadir incluso más datos, los cuales permiten a los archivos conectarse con el siguiente nivel de toda la información que está en la Wikidata. ¿Vale? Entonces aquí estoy enlazando ya sería como un objeto que es Kintu, Akulikui. Sí. Después también está cómo utilizas, por ejemplo, una vez que has creado la foto, puedes copiar este código y añadirlo en el código donde vas a editar el artículo o simplemente por la referencia a la imagen JPG. Sí, la idea era subir un archivo, no lo vamos a poder hacer, pero sí,